dar a luz a un hijo es un momento especial y único que cada mujer vive de forma distinta. Una nueva posibilidad que se presenta para las mamás es la de traer a los hijos al mundo con un parto en el agua, que precisamente hace 15 días se realizó por primera vez en nuestro país. Ahora vamos a conocer a la pequeña Diana Valentina. Así, en una piscina y con la presencia de ambos padres, nació Yana Valentina hace 2 semanas en el Centro Médico Bautista. Fue la primera bebé en el Paraguay en llegar al mundo en un parto en el agua, practicado dentro de un hospital. El procedimiento se llevó a cabo por sugerencia de sus propios padres, quienes ya habían investigado acerca de los beneficios de este método. Porque por ese choque que se genera al salir el bebé de las luces, los médicos y todas esas cosas, yo así, bueno, quise evitar también eso, porque esa transición del útero calentito al agua no es, o sea, de hecho que no es chocante. Nosotros cuando ella nació, salió, fue directamente al agua y nosotros le elevamos a ella despacito y de ahí le pusimos al pecho y entendemos de que ese choque del ambiente no es tan brusco para ella. El papá acompañó toda la labor de parto dando apoyo a su esposa con masajes, palabras de aliento y hasta cortó el cordón umbilical. Ese momento de estar allí dentro mismo del parto, verle a la criatura, que ella nazca de por sí, que ella salga sola y traerle nosotros, o sea, entre los dos, directamente al pecho de la madre, también genera un apego del hijo hacia el padre. En este tipo de procedimiento, como en métodos que promueven el parto respetado, la intervención médica y obstétrica es mínima, adaptándose al ritmo y posiciones de la madre, y se limita al monitoreo para actuar solo en caso de que se presente una situación de emergencia. Hay estudios que hablan en cuanto al desarrollo psicológico del bebé en base al nacimiento traumático o no, ¿verdad? Entonces, ahí entra también el tema del agua. Entonces, el ambiente sería tratar de hacerlo lo más domiciliario posible, de manera que la paciente se sienta en su casa, la luz tenue, música, o sea, la paciente se empodera de su parto. Con el tema del parto respetado, se empodera ella, o sea, ella toma las decisiones. Y nosotros lo único que somos espectadores y controladores, obviamente, de si eventualmente existe algún peligro, algún riesgo, entonces, bueno, es ahí donde intervenimos o actuamos, pero ya la paciente está informada del proceso, o sea, nada es al azar. Y las licenciadas en obstetricia ayudamos en lo que es necesario. Siempre estamos pendientes de lo que la paciente necesita o el doctor necesita, pero casi no estamos tanto ahí dentro porque es el ambiente de la paciente. La diferencia es que los familiares, el marido, participa en todo momento, ¿verdad? Buscando la comodidad siempre del paciente. En el procedimiento es importante el papel de la dula, psicóloga que brinda soporte para otorgar tranquilidad y sugerir prácticas para reducir el dolor sin anestesia. La profesional también explica los beneficios del parto en el agua. El agua se utiliza como una analgesia natural, una anestesia natural. Entonces, para las mamás que quieren tener un parto más natural, sin tantas intervenciones, sin utilizar anestesia, medicamentos, ¿verdad? Para el dolor, entonces el agua es un recurso muy utilizado y muy recomendado para el alivio de las molestias durante el trabajo de parto. Estudios internacionales señalan que este método reduce el estrés en el recién nacido al salir a otro ambiente acuático y con el apego temprano. Los padres de Yana aseguran estar viviendo todos estos beneficios. Lo que nosotros entendemos también porque ella está tan tranquila, no llora, de repente a mí me desesperaba cuando yo estaba embarazada, venían mamás y me decían, de repente tu bebé va a llorar y vos no vas a saber por qué, y eso es desesperante, tenés que prepararte para eso. Nosotros es algo que no estamos experimentando de eso. Nosotros estamos encantados, mi hija prácticamente no lloró en ese momento y casi no llora, a no ser que de repente quiera mamar, que es lo natural, que también vimos que ayudó bastante porque ahí en el mismo lugar ya aprendió y hasta ahora no para. O sea, aprendió al pecho y hasta ahora no para. Desde el nacimiento de Yana, otras familias ya se interesaron en el método y lo practicaron en el Centro Médico Bautista. Edgar y Laura, quienes tienen la intención de ampliar la familia en el futuro, no dudan en volver a sumergirse para traer al mundo a los hermanitos de Yana.